Bueno, vamos a trabajar con esta presentación de PowerPoint. La tenéis en el OneNote y aparte yo quería que tuvierais este vídeo para que pudierais consultar la presentación con mis explicaciones. En la primera diapositiva lo que tenemos es un recordatorio de los climas que hay en la Tierra y de las zonas climáticas. Entonces, recordamos que había tres zonas: la cálida, la templada y la fría. Y dentro de cada zona climática pues tenemos diferentes climas. Nosotros en clase hemos visto el ecuatorial, el tropical y el desértico, de los templados mediterráneo, oceánico, continental, y de los fríos el de polar y el de alta montaña. En la siguiente diapositiva, como veis, tenemos un cuadro resumen en el que nos indican los diferentes climas y características de precipitación y de temperatura. Y en el margen izquierdo e inferior tenemos los diferentes climogramas asociados a cada clima. Ya iremos viendo, nos falta ver la vegetación. La primera diapositiva, pues tenemos el clima ecuatorial. Nos fijamos en los datos climáticos. Pues como veis, temperaturas siempre cálidas, más de 25 grados, precipitaciones abundantes y regulares. Aquí tendríamos el climograma asociado. Aquí tenemos, bueno, pues en qué regiones del mundo se da este clima ecuatorial. Pues como veis, entre los trópicos, ¿vale? El trópico de Cáncer y de Capricornio es esa zona ecuatorial y lo encontramos en el continente americano, africano y asiático. ¿Cómo son los ríos? Pues los ríos, como no puede ser de otra manera, si llueve mucho y durante todo el año, pues los ríos son caudalosos y regulares. El ejemplo de río es el Amazonas. El tipo de vegetación característica es la selva. Como veis, aquí tenemos una foto y bueno, pues la selva es un tipo de vegetación, bosque denso, árboles de gran talla, ¿vale? El ejemplo es la Amazonía, es la selva más grande del mundo. Estos espacios de selva pues están deshabitados y los espacios donde se concentra la población pues es en la zona de costa y de meseta. El siguiente clima es el tropical. Como veis, las temperaturas son también elevadas, pero no tanto, son más de 20 grados y las precipitaciones son abundantes. Aquí la diferencia es que encontramos una estación seca y una estación húmeda. ¿Qué significa esto? Pues que hay una parte del año en el que llueve muy poquito y otra en la que llueve mucho, ¿no? Encontramos 6 meses secos y 6 meses muy húmedos. Los ríos de este tipo de clima pues son de menos caudal que los ecuatoriales y son irregulares, precisamente por esto, ¿no? El momento del año en el que tienen la estación es seca, pues lleva poca agua, cuando es húmeda, pues lleva mucha agua. El ejemplo que tenemos de río es el Nilo. El paisaje característico es la sabana. Aquí tenemos una foto que nos ilustra la sabana y como veis ese tipo de vegetación formada por llanura, hierbas altas, estos árboles que no son tan grandes como en la selva, ¿vale? Y bueno, me gusta poner el ejemplo de ese paisaje que aparece en la película del Rey León, ¿vale? Es un paisaje también agrario y la población se concentra en la costa y cerca de los ríos. Como veis geográficamente, pues encontramos este paisaje también en América, en África, en Asia y Oceanía. Y por último, dentro de los climas cálidos encontramos el desierto. El desierto se caracteriza por lluvias muy escasas, temperaturas altas y el paisaje que vamos a encontrar precisamente pues no hay mucha vegetación, ¿no? Encontramos arena, roca, piedra y solamente encontramos pequeñas zonas con vegetación en los oasis, ¿no? Que es donde encontramos alguna fuente de agua. Aquí en el dibujo nos lo ilustra bastante bien, ¿vale? Y bueno, pues unas palmeritas, un pequeño estanque o laguna en el medio en el que, bueno, pues se puede desarrollar la vegetación. Los ríos son casi inexistentes y están secos la mayor parte del año. Hay dos tipos de desierto, los cálidos que están cerca de los trópicos y los fríos que están más en la zona templada. Y bueno, pues desiertos de los más importantes, pues tenemos el Sáhara en África, el desierto del Gobi en Asia, ¿vale? Y también encontramos algunos en América, tanto en el norte como en el sur. La siguiente diapositiva hace referencia al clima mediterráneo. Estamos dentro de los climas templados. Las temperaturas son altas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones son poco abundantes
y se concentran principalmente en primavera y en otoño. En verano se da una sequía en el que hay escasas precipitaciones y en algunos lugares pues generan problemas, ¿vale? Ante la escasez de agua. Los ríos son irregulares y en verano lleva muy poco caudal precisamente por este dato que os he comentado antes, ¿no? Que llueve un poquito en verano. El tipo de vegetación que se da es el bosque mediterráneo, pues encinas y pinos, y también matorrales y arbustos aromáticos. No podemos olvidar que el paisaje mediterráneo es un paisaje muy transformado y donde vamos a encontrar diferentes cultivos, ¿no? El trigo, la vid y el olivo y las huertas. Estos tres juntos, pues si alguna vez lo escucháis, se conoce como triada mediterránea, ¿vale? Son los productos típicos que se desarrollan en este tipo de clima. Como veis, se dan en todos los continentes, en América, en África, en Europa principalmente y en algunos lugares de Asia. El siguiente clima es el continental. Un dato importante es que solo se da en el hemisferio norte. Las temperaturas son bastante más frías que en el caso anterior, el Mediterráneo, con inviernos muy fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones se concentran en verano. Y bueno, debido a este frío, pues los ríos están helados en invierno y cuando ese hielo se derrite, pues tiene grandes crecidas en primavera. Encontramos tres tipos de vegetación: el bosque boreal o taiga, que se caracteriza por abetos y pinos; la pradera, que son hierbas altas; y la estepa, que son hierbas de pequeña talla y que se dan en condiciones un poco climáticas extremas. Como veis, aquí tenéis el climograma asociado a este clima. Se da pues, principalmente en zonas de Europa Oriental, Rusia y en Norteamérica. Esa zona de Canadá y Alaska. Finalmente, dentro de los climas templados tenemos el oceánico, temperaturas suaves todo el año. Esto se debe principalmente a la influencia marítima, precipitaciones abundantes y regulares. Debido a esto, los ríos son caudalosos y regulares todo el año, y la vegetación que encontramos pues son los prados, bosques de hoja caduca, pues principalmente hayas, y la landa, que son arbustos y hierbas matorrales en suelos poco fértiles. Dado estas condiciones climáticas, es uno de los medios más poblados y transformados por el ser humano, debido a que se reúnen unas condiciones climáticas favorables para el hombre. Y por último vamos a terminar con los fríos. Destacamos el polar. Pues como veis, las temperaturas son extremas, menos 20, menos 50. El verano casi no existe, temperaturas menores a 10 grados. Como no hay calor, pues apenas hay evapotranspiración y bueno, pues llueve muy poquito y casi siempre en forma de nieve. La vegetación que podemos encontrar pues, es muy escasa. Siempre vamos a encontrar suelo helado, hielo, y en las zonas de contacto con la zona templada encontramos la tundra, que es un paisaje donde aparecen musgos y líquenes y arbustos de poca talla. Como no puede ser de otra manera, pues este medio está poco poblado, ¿no? Debido a las condiciones climáticas. Bueno, como veis, se dan las zonas del norte de Europa, en zona de contacto ya en el círculo polar ártico y en el círculo polar antártico. Y finalmente tenemos el clima de alta montaña. ¿Qué tenemos que decir aquí? Bueno, pues que se dan en espacios donde hay grandes altitudes y la vegetación se escalona en altura, ¿vale? En función de la altitud, acordaros que tanto la temperatura como la precipitación cambia y eso también modifica la vegetación. En zonas templadas las montañas están un poco pobladas y en las zonas cálidas un poquito más debido a que desciende la temperatura. Bueno, espero que haya quedado claro la presentación y nada, pues muchas gracias.